Plaza Innovadores, el podcast de startups, innovación y emprendimiento de Valencia Plaza. Hola, bienvenidos a Plaza Innovadores, el programa de innovación, startups y emprendimiento de Valencia Plaza. Hoy tenemos con nosotros a Juan Vicent, cofundador de Celeros, la compañía valenciana que está desarrollando Hyperloop, al que se define como el transporte del futuro. Celeros es una de las pocas empresas a nivel mundial que está investigando sobre cómo poner en práctica este sistema para que pueda utilizarse para el transporte de mercancías y el transporte de viajeros, y con el que se apuntan a velocidades de unos 1.000 kilómetros hora. Aunque eso vamos ahora a hablarlo, ¿no? Porque siempre estamos ahí con lo de ¿es esta velocidad? No, pero se puede llegar, pero no. Entonces, nada, Juan, quería que me contaras pues un poco cómo surge esta idea de entrar a desarrollar el que se conoce, ¿no?, como el transporte de futuro a partir de esta idea que lanza Elon Musk, el fundador de Tesla. ¿Cómo entráis en este proyecto? Bueno, pues todo esto comienza en 2015 cuando nosotros ya habíamos empezado, estábamos en la universidad y habíamos hecho varios proyectos a nivel de innovación. Habíamos participado en concursos de la NASA, también habíamos creado una comunidad de makers donde hacíamos proyectos más prácticos, y un poco de repente vemos que hay un concurso de Elon Musk donde propone llevar a cabo o empezar a hacer propuestas sobre un nuevo método de transporte que es Hyperloop, y ahí es donde nosotros decimos, bueno, ¿por qué no nos presentamos a esta competición e intentamos hacerlo lo mejor posible? Pero bueno, con esto fuimos pasando fases y ganamos el premio allí. O sea, nos invitaron a Texas y ganamos el premio al mejor diseño y mejor sistema de propulsión de este sistema. Hicimos un diseño teórico de lo que sería el Hyperloop. A partir de entonces tuvimos un impacto bastante potente a nivel español, porque éramos el único equipo español que había sido galardonado, y al final, también siendo estudiantes de la Universidad Politécnica, vimos que había más potencial más allá del desarrollar un concepto teórico y a nivel universitario. Entonces, ahí es donde en 2016 decimos, ¿por qué no, si tenemos un diseño diferencial con respecto a las propuestas iniciales de Elon Musk, ¿por qué no lanzarlo y demostrarlo, y así poder llevar a cabo un nuevo método de transporte que puede cambiar la forma en la que nos movemos? Porque ¿qué es concretamente lo que define Elon Musk, ¿no?, para ahora diferenciarlo un poco de lo que hacéis vosotros? ¿Qué es los parámetros que él se marca en su cabeza, ¿no? Porque en realidad no es la realidad. Pues básicamente Elon Musk lo que define es una forma de lanzar a los vehículos y levitar de una forma. Al final existen dos tecnologías básicas, está la propulsión y la levitación. Entonces Elon Musk proponía que se levitara con unos sistemas de aire a presión que van echando ese aire sobre una superficie, y de esta forma consigue la levitación. Lo que pasa es que nosotros nos dimos cuenta que esta levitación a alta velocidad puede ser muy inestable, porque al final son unos cojinetes de aire que pueden producir, son un poco difíciles de controlar. Entonces nosotros dijimos que a lo mejor tiene más sentido hacer una levitación magnética, como los trenes chinos o japoneses, que también está probada, está funcionando y que a alta velocidad puede tener sentido. Por otro lado, Elon Musk también proponía que hubiera como lanzadores durante el camino que fueran como lanzando el vehículo para hacer la propulsión. Nosotros vimos que esto podía tener costes muy altos, entonces por eso es por lo que vimos de utilizar un sistema que está embebido en el vehículo. De esta forma podemos propulsarnos con el vehículo mismo, no hace falta una infraestructura costosa. Vosotros nacéis este proyecto de la UPV. ¿En qué momento decís, queremos hacer esto una realidad, ¿no? Porque sois una empresa y las empresas se hacen para constituir realidades. ¿Y en qué momento decís, pues mira, nos lanzamos a hacer este proyecto? Y no sé si os da un poco de vértigo, ¿no? Porque esto no es montar una empresa, ¿no?, donde ya hay un producto definido, sino que es un producto de investigación y que se ve a largo plazo, ¿no? Porque claro, es un desarrollo importante. Sí, así es. Esto al final es un desarrollo a largo plazo, y lo que nosotros vimos es que al final estaba muy bien participar en competiciones, pero en las competiciones lo que suele pasar es que tú al final das una idea, y esa idea al final puede quedarse en nada, porque al final te dan un premio, pero ese premio no es suficiente como para montar una empresa y hacer algo provechoso de ello. Entonces nosotros vimos que tras conseguir el premio habíamos conseguido impacto, y ese impacto es lo que podíamos utilizar de alguna forma para valorizar ese premio y de alguna forma crear algo mayor. Entonces
gracias a ese primer premio, que no fue monetario, es decir, fue más de prestigio, conseguimos presentarnos a otros concursos y presentarnos también a ecosistemas de emprendimiento, por ejemplo, en la Universidad Politécnica, donde se fomenta, o sitios de incubación donde podemos empezar a crecer ya con un coste reducido. Entonces, gracias a eso vimos que el ecosistema estaba creciendo y había oportunidades para nosotros, y es por ello que decidimos pues lanzarnos con ese primer espacio en la Universidad Politécnica, que luego ya conseguimos afianzar gracias al apoyo de Lanzadera en el espacio de la Marina en Valencia. No hemos hablado un poco de distancias y velocidades, pero ¿qué velocidad y qué distancia prevéis vosotros que se puede recorrer? Y un poco cómo se puede ejemplificar esto, ¿no? Con ciudades o... Sí, normalmente el Hyperloop se están viendo ahora varios prototipos, entonces la gente no sabe muy bien las distancias. Pero nosotros creemos que es importante pues informar bien de estos sistemas, porque al final un poco el concepto de Hyperloop surge de la necesidad de ir más rápido y de reducir las pérdidas energéticas que al final el aire produce. Estos fenómenos se producen cuando se van a velocidades de más de 350 km por hora, ¿no? Que ya la velocidad es tal que el aire te empieza a frenar. Entonces nosotros creemos que Hyperloop es ideal para distancias a partir de 500 kilómetros, donde se puede llegar a aprovechar toda esa velocidad de hasta 1000 kilómetros por hora. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es que al final puede tener mucho sentido para conectar dentro de Europa, por ejemplo, capitales europeas, o también para conectar centros logísticos, es decir, centros logísticos en puertos del Mediterráneo, por ejemplo, con el interior del continente. Esto al final, los números tienen sentido para estas aplicaciones. Sí que es verdad que para distancias más cortas existen ya sistemas como el tren que hacen su labor. Por ejemplo, el AVE Madrid-Valencia, pues en 1 hora y media puedes conseguir llegar hasta Madrid. Son distancias, hasta 500 kilómetros tiene sentido. Más allá, pues los trayectos se hacen más largos y más pesados, y la gente sobre todo utiliza el avión, que al final el avión pues es mucho más ineficiente en ese rango, ¿no? A partir de 500 hasta 1.500 kilómetros tiene menos sentido utilizar un avión. Y yo, sin embargo, he escuchado a gente decir, pero ¿cómo van a desarrollar eso si va a tener un alto coste energético, ¿no? O sea, no entiende la gente el concepto, ¿qué se va a poder ahorrar con este sistema? Exacto. Bueno, en comparación con un avión estamos hablando de costes energéticos de alrededor de 1/4 parte, es decir, el avión necesita despegar hasta una altura determinada para conseguir ponerse en vuelo con unas pérdidas razonables. Nosotros, lo bueno de Hyperloop es que ese consumo lo reducimos muchísimo, porque al final la levitación es muy poca distancia respecto al suelo, entonces no hay que hacer ese primer consumo energético grande que se puede conseguir pues con métodos de lanzadera que están integrados en la infraestructura, pero que son de muy corta distancia. Entonces, de alguna forma, con respecto a un avión estamos reduciendo esos costes energéticos. ¿Cuántas empresas hay más en el mundo que estén desarrollando este transporte? Pues actualmente existen 6, existen 5 empresas más, nosotros somos la sexta, y dos iniciativas a nivel nacional, es decir, China y Corea también están lanzando sus propios sistemas o programas de desarrollo de Hyperloop. De hecho, en China tenían ya un tren súper rápido, ¿no? Que es el más rápido del mundo, no lo sé, pregunto. Sí, bueno, en China lo que tienen un programa de desarrollo de sistemas de transporte muy amplio, que va desde los sistemas de baja velocidad dentro de las ciudades hasta media velocidad que conectan distancias más cortas, hasta luego sistemas de alta velocidad, como son los trenes de China, que de alta velocidad, que son muy similares a los AVEs de aquí, ¿no? También tienen programas de desarrollo de los maglev, y en la actualidad existen 30 kilómetros de pista hecha en Shanghai para conectar el aeropuerto con la ciudad. Aunque si bien esto es tecnología alemana, los chinos también están desarrollando sus propias tecnologías de levitación para más altas velocidades. De hecho, tienen lo que pasa es que no están aún en operación. Es decir, todos estos sistemas son propuestas que existen, pero, por ejemplo, hace poco hubo una noticia de que se había lanzado un nuevo tren chino. Va a tener un problema muy similar a los que ya tienen los maglev, que es el coste de infraestructura, que en el caso de Hyperloop y con nuestra tecnología es mucho más reducido.
De hecho, estáis en vías de poner en marcha una pista de pruebas en Parsagund. ¿Cómo va este proceso? Sí, pues la verdad es que va bastante bien. Estamos colaborando sobre todo con el gobierno de la Generalitat y también con el Ayuntamiento de Sagunto para este proyecto, y además hemos creado un consorcio de empresas que se presentará en breve, donde diferentes empresas industriales también se apuntan al desarrollo e invierten en el proyecto, también con ayudas públicas, es decir, con apoyo de instituciones como podría ser el CEDETI, que nos ayudarán a que una colaboración público-privada ayude a demostrar esas tecnologías. Estamos en ese proceso de establecer el consorcio y presentarlo también a la sociedad, y también colaborando y hablando con las instituciones para conseguir ese apoyo también público. También a nivel privado estamos también levantando una ronda de inversión desde Celeros para también poder desarrollar toda nuestra parte. Claro, este consorcio, ¿qué empresas estarán dentro? Son industriales, pero no sé a qué se dedican, a materiales, a... Exacto. Hasta el momento no podemos difundir aún los nombres, pero básicamente existen empresas desde infraestructuras, empresas especializadas en las comunicaciones del vehículo, empresas interesadas también en la parte de las estructuras de las cápsulas, y, por ejemplo, en almacenamiento energético, que también es un punto muy importante. Entonces, y de materiales incluso también. Entonces, al final, la cuestión es un poco hacer esas sinergias, siendo Celeros un poco el coordinador de estas empresas, pero por el momento ya tenemos varias detectadas y con los acuerdos en marcha. Para quien no sepa cómo es el proyecto, ¿qué queréis conseguir en esa pista de pruebas? ¿No? Creo que era 2 kilómetros lo que iba a tener. Exacto. ¿Cómo se va a desarrollar ahí la prueba? Bueno, al final Hyperloop es un proyecto muy complejo, pero lo que nosotros hicimos es separar el desarrollo en diferentes fases, con un desarrollo muy similar a como se hace en la NASA. Hay un sistema de TRLs desde el cero, que es la tecnología, o sea, un poco la idea previa de lo que quieres hacer, hasta la comercialización, que es el TRL10. Y entonces nosotros ahora mismo nos encontramos en un TRL4 en el que ya hemos demostrado las tecnologías a nivel de laboratorio, pero ahora tenemos que integrar todas esas tecnologías en un vehículo, en un sistema completo y en una escala relevante, en un ambiente relevante de presión y de velocidad. Entonces, en estos 2 kilómetros nosotros lo que vamos a hacer es llegar a velocidades de hasta 500 kilómetros por hora, que es verdad que no son los 1000 kilómetros por hora, pero que ya te sirve para integrar todo, que es el verdadero reto, que nunca en el mundo se habían integrado estas tecnologías que estamos integrando. Y con eso podremos demostrar que esto se puede escalar a escala real, es decir, el de Sagunto va a ser una escala mediana, pero el siguiente paso sería hacer una escala ya real con un Estado o con la Unión Europea que nos apoye y para poder hacer un proyecto europeo. Va a ser importante la velocidad, para la redundancia, la velocidad en el sentido de desarrollar el proyecto, ¿no? Porque están todos los países encima de esto y ya sabemos al final un poco que quien se adelanta es el que toma las riendas. No sé si va a ser muy importante volcar todos los esfuerzos ya en desarrollarlo en Europa en este caso. Exacto, sí. Ahora nos jugamos nos jugamos estamos en un momento bastante importante porque diferentes empresas alrededor del mundo están tratando de demostrar sus sistemas. ¿Qué pasa? Que muchas veces un sistema que es físico y que está demostrado puede parecer que es el único, ¿no? Pero nosotros lo que creemos es que es muy importante desarrollar también el nuestro y demostrarlo para que así de alguna forma la gente pueda comparar de verdad con datos reales las diferencias entre un sistema y otro. De momento la Comisión Europea está viendo con muy buenos ojos ese desarrollo que llevamos nosotros y un poco la idea de cooperar con otras empresas para llegar a un estándar, ¿no? Y ahí es donde pues tenemos bastante confianza de que la Comisión va a apoyar las iniciativas europeas, pero también que esto es una carrera, ¿no? Y que tenemos que desarrollarlo lo antes posible, porque si no perderemos toda esa credibilidad y podemos perder un poco el tiempo, ¿no? del desarrollo. De hecho, estáis hablando con la Comisión Europea por lo que estabas diciendo, qué compromisos le habéis arrancado, ¿no? Las empresas que estáis formando un poco ese especie de consorcio, especie de grupo, ¿no? Que vais a pedir unos estándares. Sí, de momento lo que ya hemos visto es que la Comisión ha creado un grupo de trabajo, que esto ha sido esencial porque ya empiezan a involucrar diferentes expertos dentro de la Comisión, tanto agencias reguladoras como departamentos más enfocados en el estudio y la viabilidad de estos sistemas. Entonces, de momento ya existen unas reuniones con cada 2 meses, por ejemplo, en las que vamos ya hablando con la Comisión sobre cómo enfocar la estandarización. Por otro lado, también los estados, o sea, la Comisión ha logrado involucrar también a los estados y pedirles la opinión, en las que los estados también pues han demostrado que había interés en la iniciativa. Entonces, de alguna forma, este es el primer paso de cara
a la estandarización del sistema, ¿no? Que haya por lo menos a nivel europeo una voluntad de ponerse a hablar sobre estos temas. Los siguientes pasos que vemos a nivel europeo sobre todo es pues ya crear un comité técnico que se dedique un poco a evaluar las diferentes partes que tiene el sistema, los vehículos, la infraestructura, y que a partir de ahí se deriven ya unos mandatos europeos en los que ya se diga que es interesante empezar a regular esto, ¿no? Para dotar también a nivel económico de un poco de apoyo que permita también pues desarrollar también bancos de ensayo y que vaya todo canalizado a esa estandarización y a llegar a un sistema único que pueda ser implementado, que sea una referencia, básicamente. Habéis pasado por varias aceleradoras, empezasteis, creo recordar, en Climate Kick, pero habéis pasado por Lanzadera, tenéis inversión del fundador de Plug and Play España,